Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por Sebastián Acosta Zapata, a quien ustedes ya conocen porque es panelista frecuente de nuestro programa. Y estamos esperando que llegue Orlando Trujillo, quien es consultor del BID, ha sido docente de la Universidad ICESI y trabaja con una ONG internacional conformada por profesionales de diversas disciplinas que desde Estados Unidos han conformado una propuesta, una plataforma para fortalecimiento de la nivelación escolar y de la educación para población, niños y jóvenes de sectores vulnerables de las ciudades de América Latina, no solo de Cali, sino de América Latina. Viene en camino, él quiso estrenar, él vive en Washington, entonces está por paso en Cali y se vino en Mío. Y como siempre, el Mío no llega a tiempo. Esperamos que llegue en unos minutos. Vamos a ver en cuál de las rutas se vino, si en la P27D o en la T31A. Bueno, muy bien. Mientras tanto, aprovecho que no está todavía hablando aquí, antes de hablar de educación. Usted, desde la academia, Sebastián, ¿cómo se ha recibido en la academia, ya con los estudiantes, esta noticia del tema Santrich, lo que está pasando, lo que eso puede significar? Claro, José Alberto, los estudiantes están muy preocupados, no saben bien qué es lo que va a pasar, no saben cuál es la dinámica a seguir, porque, bueno, frente a la duda que se cierne sobre el panorama, y duda en todos los sentidos, porque así como se duda de la DEA, se duda de la Fiscalía, se duda del Gobierno Nacional, pues también se duda de Jesús Santrich y se duda de la organización que ahora es partido político de las FARC. Entonces a mí sí me parece muy preocupante, porque sea cual sea el escenario, ya bien sea que Jesús Santrich haya continuado actividades de exportación de cocaína, actividades de narcotráfico, que haya seguido con las alianzas con el carteles mexicanos, que haya posicionado alrededor de 10 toneladas de clorhidrato de cocaína en Miami, pues es preocupante y es riesgoso para el proceso. Por otro lado, si es un falso positivo judicial, pues asimismo se va perdiendo la confianza en las instituciones, en la Fiscalía, en el gobierno, en las relaciones con Estados Unidos. Entonces, sea cual sea el panorama, es lascivo para el proceso. ¿Qué podrían sacar los defensores del proceso? Que el proceso es serio, que no se les entregó el país a las FARC, que quien incumple los acuerdos, quien sigue delinquiendo después de haber hecho la firma, pues asimismo todo el peso y el rigor de la ley les cae. Eso es un mensaje muy claro hacia la sociedad, es un mensaje que el acuerdo es serio, que si va a seguir delinquiendo, pues va a pagarlo. Eso de pronto es lo que se podría capitalizar y lo que se podría hacer frente a la defensa de los acuerdos. Por el otro lado están también quienes los atacan, entonces dicen que vea que no sirvió para nada el acuerdo, que siguieron comúnmente, como se llama, traqueteando, o sea, que siguieron en las actividades ilícitas, en la exportación de droga, en el narcotráfico y demás. Entonces dice que no ha habido ningún cambio, que sigue siendo el cartel de cocaína más grande del mundo, bueno, y todas estas expresiones, quienes no son afectos del proceso de paz, enarbolan constantemente. Entonces me parece que hay un periodo muy crítico en estos momentos, es un escenario triste,
y más que nos estamos en un periodo electoral que cualquiera de los bandos puede capitalizar eso, pero lo que aquí se ha roto es la confianza. Ya bien sea si el hecho es cierto o no es cierto, se ha roto la confianza entre las partes que están implementando los acuerdos de paz. Bueno, ayer yo lo dije aquí en este programa, que efectivamente ante un caso como este, pues nadie puede meter la mano a la candela ni para acusar ni para defender. Exactamente. Porque es un tema muy espinoso. Pero de todas maneras uno sí tiene que, en estos casos, recordar la famosa frase del filósofo de calle: piensa mal y acertarás. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy extraño que en el momento en que se comienza a levantar una nueva evidencia de que la plata del proceso de paz se está perdiendo, y no precisamente en manos de la guerrilla, sino en manos del gobierno o de los agentes estatales, aparezca esta captura dramática, policiva, es de cinematografía. Sí. ¿Sí? Entonces, claro, todo el mundo vuelca los reflectores sobre, mirá, ese Santrich resultó siendo un narcotraficante. Y entonces se aplacan las luces sobre, ¿y qué se hizo con la plata de la paz? Son fondos de más de 320 millones de dólares, no de pesos, de dólares. No hay claridad cuánta de esa plata está invertida o mal invertida en una cantidad de contratación. Yo por lo menos tengo una lista de contratación de gentes de 8 millones, de 10 millones, de 15 millones, de 20 millones, una cantidad de gente. Y uno pregunta, ¿pero y a qué? Y esa gente la han entrevistado o la han contratado ¿para qué? Y nadie sabe responder. Salió una primera directora, entró una segunda, la sacaron y ahora sucede que aparece el escándalo de la captura de Santrich. Es un tema muy complejo. Por esa razón nosotros decimos, debemos tomarlo con pinzas. Además, porque es muy extraño que cuando son casos que polarizan como este, la Fiscalía sale a tope a mostrar todas las supuestas evidencias, pero cuando son casos que tocan a lo más granado de la sociedad colombiana, la Fiscalía hace mutis por el foro. Estoy hablando del puente de Jarichara. ¿En qué momento la Fiscalía ha sido contundente, ha salido a pedir que se cuestione, se investigue y se sancione a los responsables por acción y por omisión de un puente que le costó al país cerca de $500 millones de pesos, de platas que seguramente salieron de Isagen, porque vendieron Isagen para hacer vías de cuarta generación, para hacer plataformas viales. Esta era una de ellas, y nadie dice nada. La Fiscalía no es contundente. Con esto no estamos defendiendo, insisto, la presunta inocencia de Santrich, pero no queremos caer en la morbosidad mediática de condenar sin fórmula de juicio. En un país, en un Estado de Derecho, hay principios ineludibles que se tienen que respetar. El primero de ellos es la presunción de inocencia. Es el Estado quien tiene la obligación de probarle al ciudadano que tiene la carga de la prueba. Saludamos a Orlando Trujillo. Orlando Trujillo es politólogo y sociólogo caleño, colombiano, que estuvo dando clases en la Universidad de ICESI hace unos 7 años y desde hace 6 años está vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo en diversas áreas de consultoría. Él, desde su experiencia profesional, ha tenido la oportunidad de conocer el estado de la educación en América y, por qué no decir, en el mundo, de la mano con otros colegas de diversas nacionalidades con quienes se ha juntado. Antes de que nos cuente un poco lo que él ha venido haciendo con una ONG que se llama Edumetría, simplemente
contextualizar que suponemos nosotros el afán de personas como él, que se unen con otros profesionales, es provocar que en nuestros países los educadores, la institucionalidad del sistema educativo y la gobernanza del sistema educativo a través de los ministerios de educación, de las secretarías de educación, de los gobernadores, alcaldes y demás, se sacudan, den un vuelco, porque definitivamente todo el mundo coincide, los expertos coinciden que la educación que se sigue dando en América y en África y en grandes partes de Asia es la educación del siglo XIX y principios del XX, cuando de lo que se trataba era de escolarizar en un método industrializante, es decir, uniforme a los niños y a los jóvenes para que salieran con ciertas habilidades básicas que requería el sistema económico. Había que ser obedientes, disciplinados, uniformados, conductuales en ciertas áreas de las destrezas manuales, capaces de interactuar siguiendo instrucciones, pero se anulaba en contravía de este modelo la creatividad, la innovación, el reconocimiento de inteligencias múltiples, el reconocimiento de talentos diferenciados, y por eso a todos los niños y jóvenes, por lo menos de mi generación, y yo creo que la de ellos, porque tú estás a mitad de camino entre Sebastián y yo, y Sebastián es el más pequeño de todos, sí, pequeño en edad, porque en alto es muy grande, pero a todos, incluyendo a Sebastián, que es de los más jóvenes, les ha tocado un modelo de aula de clase con profesor al frente y pizarra con tiza. De pronto ya no hay tiza, ahora hay marcadores borrables, pero sigue habiendo el concepto de la pizarra y sigue estando el concepto de lo que Paulo Freire en los años 60 del siglo pasado hablaba de la educación bancaria, una educación que de lo que presuponía que el que se sentaba era el ignorante y que el que se paraba al frente era el sabio, el que conocía. Por lo tanto, el deber de la educación era que el sabio le depositara al alumno ignorante ese conocimiento. Y eso está mandado a recoger. Hay experiencias innovadoras en Dinamarca, donde hay colegios o instituciones de 8 hasta 8 y 10 niveles, todas en vidrios, en cristal, donde no hay salones, donde todo el mundo se ve con todo el mundo, donde los muchachos deciden qué es lo que van a hacer en un momento y en el otro, porque se trabaja con proyectos y con un concepto de educación y comunicación colaborativa. Eso también existe ya en Sydney, Australia, uno de los países que más está trabajando en estos temas. En Finlandia sabemos que hay muchísimas experiencias innovadoras. Y los jesuitas en España y particularmente en Cataluña vienen trabajando desde hace ya algún tiempo el modelo 2020, que es tener alrededor de 15.000 estudiantes jesuíticos de la península ibérica trabajando en un modelo distinto que trastoca ese sistema del que ya hablé, el de el muchacho que se sienta y el profesor que se para al frente. Pues ese es el tema que ha inspirado seguramente a Orlando y a sus colegas para trabajar la ONG Edumetría. Antes de hablarme de Edumetría, hábleme de educación, lo que ustedes conocen de educación. Buenos días, bueno, estoy muy feliz de estar con ustedes en esta mañana lluviosa. Te puedo contar, antes de hablarte de Edumetría, te puedo contar un poco el panorama de la educación en Colombia y en Latinoamérica. Hay unos, como ustedes conocen, unos exámenes internacionales que se llaman las pruebas PISA. Esas pruebas PISA lo que miden se dan en 3 áreas básicas, que son ciencias, lenguaje y matemáticas. Y esas pruebas lo que intentan es establecer como unos puntos de comparación internacionales de desempeño en estas áreas que les acabo de mencionar. Sistemáticamente, América Latina ocupa los últimos puestos de estas pruebas. Actualmente hay 70 países en estas pruebas y los países de América Latina ocupan sistemáticamente los últimos.
Colombia entre Latinoamérica está igualmente rezagado. Entonces, entre los países de Latinoamérica siempre estamos de último, de penúltimo. Ahorita pues pasamos a Perú, Perú nos pasa, México, Brasil están por encima. Y esto lo que implica es que, aunque estas pruebas puedan ser, digamos, controvertibles, pero sí te dan un tipo de rasero para compararnos cómo estamos internacionalmente. Desafortunadamente en Colombia, en promedio los estudiantes no pueden resolver problemas básicos de matemáticas, sus niveles de comprensión de lectura son muy bajos y existe un problema bastante serio que es la educación en Colombia es muy dual, depende mucho usted en qué colegio estudia, depende mucho de qué sector viene y hay una correlación muy importante entre su capacidad económica de sus familias, el entorno social en que se desenvuelve, el tipo de colegio en el que viene y sus resultados. Eso también, por supuesto, esta problemática, digamos, de mala calidad y de inequidad en la calidad educativa hace que la inequidad misma de ingresos y de oportunidades sociales se haga más amplia, siendo la educación uno de los principales vehículos para formar no solamente en competencias, pero también para una vez los procesos educativos han culminado, permitir que las personas obtengan ingresos y se vinculen en los mercados laborales. Entonces, la situación de América Latina es muy complicada, tanto, digamos, objetivamente en exámenes como también en temas de calidad y de acceso. Orlando, ya está claramente establecido que los investigadores en educación hoy reconocen que la educación tiene que, mejor dicho, como decía Alvin Toffler, la educación es el carro Cinca en una autopista donde van carros BMW, Mercedes-Benz y Volvo. Entonces, claro, los demás van a plena velocidad, que se llama la ciencia, la tecnología, la innovación industrial, las nuevas formas de desarrollo de las ciudades, etcétera. Pero la educación va lenta, no se logra poner a nivel. Me imagino yo que cuando ustedes comienzan a pensar en esto es porque quieren ayudar a que aquí, a los educadores, a los directores de los sistemas educativos y a los mismos educandos se les revuelque el cerebro y se les replantee, mejor dicho, se les trastoque su zona de confort educativa. Sí, efectivamente. Bueno, en este contexto, hace 4 años fundamos Edumetría para el Desarrollo. Esta es una ONG con base en Washington, D.C., pero que actúa aquí en Cali. Nosotros no tenemos ningún tipo de sesgo ideológico, no aprobamos como verdad ningún tipo de paradigma, sino que nuestro objetivo es, por medio de la investigación, descubrir cuáles serían las formas más costo efectivas, más exitosas y digamos a unas formas sostenibles de impartir educación de alta calidad para todos. Entonces nosotros lo que hemos hecho son pequeñas intervenciones que son casi que experimentos para mirar y evaluar qué tipo de intervenciones funcionan mejor. Entonces, dentro de lo que tú me dices, sí, efectivamente, nosotros nos basamos en la investigación, intentamos evaluar diferentes modelos, pero lo que queremos es aplicarlos y medirlos sistemáticamente. Entonces, esa es como nuestra gran meta. Y a partir de ahí que hemos trabajado. Estamos trabajando ahorita en la Comuna 20, con la institución educativa multipropósito, que es una institución de carácter público, donde estudia población del área más o menos de Siloé, población básicamente estrato 1 y 2, con familias con alta incidencia de desempleo, de problemáticas sociales, también hay una alta tasa de homicidio. Entonces escogimos este lugar como una prueba piloto para intentar darle un revolcón a los resultados y al desempeño educativo. ¿De qué forma lo hemos hecho? Arrancamos en una doble vía. Arrancamos nuestra primera prueba piloto fue hace 2 años, en el 2016. Nuestro objetivo era
mejorar el desempeño de matemáticas en pruebas tipo PISA y en examen saber. Es decir, como esto es una prueba piloto, queríamos medirlo en unos exámenes específicos. ¿Cómo lo hicimos? Y en temas de matemáticas. ¿Cómo lo hicimos? Nuestra intervención se basó en 4 factores. Lo primero, clases pequeñas, no más de 15, 20 estudiantes. Lo segundo, tutores de alta calidad. Hicimos una convocatoria donde seleccionamos unos perfiles de profesores que tengan alto compromiso social, un desempeño académico alto, bastante experiencia en preparación de pruebas también. Otra cosa que ofrecimos fue incentivos por desempeño. Entonces, en los mismos salones en los que trabajamos, que son de 9 a 11, a los mejores estudiantes, a los que vayan evaluando, los que vamos evaluando y van mejorando, les vamos, al final del curso les damos unos bonos de regalo para que compren cosas, para que, digamos, se motiven a que tengan un alto desempeño, pero además los organizamos en grupos de 5 y hacemos desafíos grupales de matemáticas, y en esos desafíos también les damos incentivos, no solamente para recompensar el éxito individual, sino para recompensar la colaboración, porque la educación es colaborativa. Orlando, frente a esto y escuchando esta dinámica nueva, esta, digamos, intervención que ustedes están haciendo, me surge una duda. ¿Cuáles son los retos para América Latina en educación y cuáles son los retos que tiene Cali desde el entorno en el que ustedes están operando para la educación? Bueno, muchas gracias, excelente pregunta. Bueno, mira que en los últimos 10, 15 años Colombia y también Cali ha mejorado mucho en temas de acceso. El acceso de población, digamos, de educativo en población entre 5 y 17 años ya roza el 90%. Cuando 10, 15 años atrás era 10, 15% menos. Entonces, de parte del Estado ha habido un importante énfasis en cobertura. Ahora lo que queremos dar es un salto de calidad, porque de nada nos sirve tener claro, el primer paso es cubrirlo, pero que esas personas no sean capaces de resolver problemas, no tengan las competencias de lectura básicas y de lectura crítica para entender el mundo cotidiano. Digamos, el auge de los medios de comunicación y las redes sociales exige altas competencias educativas. Entonces, un primer reto es mantener esos niveles de cobertura, seguirlos ampliando, pero dar un salto de calidad, porque definitivamente, como te mencioné, todavía estamos muy mal en términos de desempeño y de calidad educativa. Entonces, ese es como el gran reto en América Latina. Otro gran reto en América Latina es cobertura para los antes de 5 años, porque está demostrado en varias investigaciones que más o menos el 90% del desempeño educativo futuro que usted tenga se va a realizar entre 0 y 5 años. Colombia y América Latina está muy rezagada en educación preescolar y en calidad de educación preescolar, en acceso y calidad. Acceso, estamos hablando en la ciudad de Cali alrededor de un 40%, y bueno, y ya temas de calidad, pues ni hablar. Entonces, digamos, para redondear, primero, consolidar la educación preescolar, que va a ser, como te digo, el 90% de la formación en desempeño y en ciudadanía en un futuro, y consolidar la calidad. Calidad es un tema bastante interesante, porque obviamente interviene mucho cómo vamos a utilizar los recursos que tenemos para mejorar el desempeño de los estudiantes. En esa línea, la educación preescolar y la educación básica primaria, entendemos que para Europa, para Estados Unidos mismo, para Canadá y algunos países del Asia, el nivel de reconocimiento social y económico que tienen las diversas profesiones marca en punta a los docentes de educación preescolar y de básica primaria, no a los docentes universitarios. Aquí, en nuestros países, al contrario, un profesor de preescolar es cualquiera que esté desocupado, venga y cuide muchachos.
y un profesor de básica primaria, cualquiera que medio sepa leer, escribir y sumar y restar, ven y enseñe. Y se les paga obviamente muy mal. Y a los que medio se les paga bien es a los docentes universitarios. En esos países la curva es totalmente inversa. Explíquenos. O sea, diste en el punto. Está comprobado que para mejorar el desempeño educativo, la variable principal es la calidad de los profesores o de los docentes. En ese sentido, una sociedad tiene que valorar a los docentes. Ser docente tiene que ser algo que usted desee ser. Es decir, si usted aspira a que sus hijos se eduquen bien en un futuro, tiene que contar con buenos docentes. Y para contar con buenos docentes, tiene que haber una carrera de docencia que los prepare y unos sueldos muy competitivos para que los mejores profesionales se dediquen a la docencia y no se dediquen a otras áreas. Como tú lo dijiste, no se puede improvisar, no cualquier persona puede ser docente. Entonces, diste en el punto porque ese es el área de trabajo más importante y eso tiene que ver, yo lo veo desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el Estado, como desde las políticas públicas, no solamente educativas, sino generales, se va a impulsar la carrera docente y se le va a ofrecer unos salarios competitivos, y por el otro lado, cómo se va a educar a la sociedad para valorar a los docentes, porque no es solamente cuánto se les pague, sino qué reconocimiento social tienen. Como tú lo mencionaste, en muchos países de Europa, Dinamarca, Suecia, Lituania, bueno, muchísimos, Finlandia, los mejores profesionales cuando salen del bachillerato, los que obtienen mejores puntajes, desean ser docentes y van a encontrar todo una infraestructura gubernamental y social para educarse en preparar las nuevas generaciones y luego tener una carrera profesional muy buena. Entonces, ahí hay una gran brecha en cuanto a la calidad docente en estos países y la calidad docente en nuestros países. Y ahí es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos de política pública mayoritariamente. Bueno, Orlando, resulta que justamente ayer sale una noticia en la que Cali es reconocida en la Red Mundial de Aprendizaje, frente a un programa que la alcaldía actual ha denominado Mi Comunidad es Escuela. Entonces, frente a eso son una serie de proyectos que se procuran la educación en mejorar términos de acceso, términos de calidad. La pregunta que yo quisiera es, bueno, ustedes como ONG, como profesionales preocupados por la educación y la calidad, sobre todo la educación, porque una cosa es preocuparse por la educación en cuanto a cobertura, es decir, más colegios, más escuelas, pero ya la cuestión de la calidad, mejores profesores, mejores tiempos, mejores equipos, mejores salones, porque es que un niño con otros 49 compañeros no va a aprender lo mismo que son 20 o 15 estudiantes por curso. Entonces, frente a eso, ustedes han desarrollado estrategias conjuntos con la alcaldía, han sido proyectos, han sido programas, cuáles han sido esas experiencias, cuáles han sido los principales problemas que han encontrado, cómo ha sido como esta relación entre el tercer sector, que ustedes de alguna u otra forma representan, y el sector público. Sí, bueno, excelente. Mira, nosotros lo que queremos demostrar es que se puede tener educación de alta calidad a un bajo costo, porque educación de calidad accesible para todos. Nosotros, te voy a contar rápidamente lo que hicimos. Nosotros arrancamos, le damos su almuerzo a los estudiantes. Esto es un programa voluntario extracurricular, es decir, las personas que quieran presentarse dentro de esta escuela, porque es donde estamos trabajando ahora por términos de recursos, que son de 9º, 10º y 11, son voluntarios y después de la jornada académica reciben sus refuerzos de matemáticas, de acción comunitaria y de coaching para la vida y coaching profesional. Reciben su almuerzo, reciben sus clases, 2 horas de matemáticas, 2 horas de coaching o de otras clases. Participan en los programas que tenemos, pues de concursos, de incentivos, los llevamos a paseos para que no solamente, digamos, todo se desarrolle en el término escolar, sino que puedan desenvolverse, digamos, vamos a clubes sociales, vamos a hacer caminatas, vamos a cine, entonces les damos como una educación más completa, y incluyendo todo lo que yo te estoy diciendo, con profesores de alta calidad,
con incentivos, con comida, con paseos. El programa no cuesta sino, digamos, para nosotros que lo financiamos, aproximadamente 25.000, 30.000 pesos por estudiante por mes, que comparativamente con otros programas es mucho más barato y los resultados que hemos tenido son bastante impresionantes. En promedio, los estudiantes cuando arrancaron en noveno resolvían solamente un 20% de respuestas buenas en exámenes tipo PISA. En este momento estamos en 60% con estos refuerzos. Eso, y lo mismo, digamos, hemos tenido también muy buena evaluación de los temas de acción participativa, de acción comunitaria. ¿Eso qué demuestra? Que si, digamos, hay una conciencia, se utilizan los recursos de forma efectiva, se puede lograr tener proyectos sostenibles a bajo costo y con muy buenos resultados. Otro resultado que tuvimos, nosotros distribuimos los estudiantes, digamos, según su desempeño académico. Los que tenían menor desempeño académico fueron los que mayor progresaron y hemos obtenido puntajes de 80%. Los estudiantes de este programa piloto ya están por encima del promedio internacional en pruebas PISA. Entonces, ¿qué te quiero decir eso? Que si se une academia, comunidad docente, en un solo proyecto se pueden desarrollar a bajo costo programas con alto impacto. Sí. Bueno, ahí permíteme, José Alberto, hacer una pregunta. Estos chicos son de sectores muy vulnerables, de Sí. familias posiblemente Sí. disfuncionales. ¿Cómo ha sido la relación frente a eso? Porque claro, están destinando un tiempo en el que podrían estar generando recursos o en el que podrían estar haciendo cualquier otra actividad que no necesariamente sea de orden productivo o de orden que les favorezca a su desarrollo integral como seres humanos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se enganchan a los muchachos para que hagan esas actividades? Qué bueno que me preguntaste eso. Creo que es el punto clave. Lo que nosotros aprendemos con Edumetría es, como te digo, medir modelos. Entonces, investigar qué es lo que más funciona. Y nosotros nos basamos mucho en la motivación y la autoestima. Entonces, por eso tenemos todo un programa de coaching se llama Proyecto de Vida, donde desde noveno, décimo y 11, ellos van descubriendo sus actitudes, descubriendo para qué son buenos, qué quieren hacer, cuáles son sus talentos, cuáles son sus capacidades. Bueno, quiénes quieren ir a la universidad, a dónde aplicar, qué universidades ofrecen los programas. Pero se trata mucho de desarrollar la autoestima. ¿Y cómo se desarrolla la autoestima? Mira, que hay algo muy interesante. Nosotros tenemos dentro del programa estudiantes que son de pandillas, porque estamos en la Comuna 20, en sectores de Siloé, y este es un programa voluntario y a mí me impresiona que ellos vienen, es decir, ellos quieren aprender, pero hay que mostrarles que aprender te va a permitir obtener ingresos tal vez mejores de los que vas a obtener en economías ilegales. Entonces nosotros hacemos un acompañamiento donde por un lado les demostramos que si usted estudia va a romper la brecha de la pobreza, su calidad de vida va a mejorar, va a poder disfrutar de una mejor vida, va a poder darle una mejor vida a su familia en la medida en que usted obtenga buenos ingresos, se integre al mercado laboral. Y los acompañamos, es un acompañamiento muy personalizado. Entonces, nosotros hacemos muchas encuestas, muchos datos, hablamos con los padres. Entonces, nosotros descubrimos que los padres, en las encuestas que hicimos, 100% de los padres consideran que la educación es el motor para el desarrollo profesional y el desarrollo, digamos, de la vida de ellos. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿usted cómo cree que va a cambiar la situación social de su hijo? 100% educación. En las mismas encuestas con los padres le preguntamos, ¿cuántos de ustedes creen que sus hijos se van a graduar? 100% dijeron, yo creo que mi hijo se va a graduar. 100% de las personas encuestadas. Entonces, y eso no es cierto. O sea, cuando tú ves, nada más en algunos años esa escuela ha tenido una tasa de deserción altísima. Entonces, en nuestro programa ningún estudiante ha desertado. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Los padres valoran la educación y tienen como la esperanza de que sus hijos terminen el proceso formativo. Los estudiantes también. Los estudiantes, cuando se les demuestra y cuando se les habla de las oportunidades que pueden obtener a través de la educación y se les muestra otro mundo, otro contexto diferente,
ellos van a participar, y hemos tenido unos casos increíbles de estudiantes que, o sea, otras personas le hubieran dado por perdidas y que ahora y que hemos descubierto unos talentos que en cualquier momento se los van a llevar para compañía en Estados Unidos. Yo le quiero pedir a usted que nos aproxime a otras aristas del mismo problema complejo que es educar a los seres humanos. La educación que traíamos o que tenemos en muchas partes todavía hoy es, como dijimos hace un rato, una educación uniformadora, es decir, estandariza y no tiene en cuenta ni los talentos ni las inclinaciones o tendencias del ánimo de libertad que el ser humano trae consustancial a él. Entonces, ¿qué pasa? Ha sido una educación muy dirigida a lo cognitivo o a lo adiestrador. O aprendes con la inteligencia intelectual, para decirlo de alguna manera, o aprendes con la inteligencia manual y haces cosas, pero no más. Hoy día, todos los estudiosos de la investigación nos están diciendo que si no trabajamos la inteligencia emocional, es decir, cómo manejamos las emociones de los seres humanos, cómo enfrentamos la frustración, el fracaso, el conflicto, etcétera, si no trabajamos la inteligencia social y cómo nos relacionamos con los que son diferentes a nosotros y con los que tienen intereses distintos a los nuestros, va a ser muy complicado. Ustedes allí, ¿cómo trabajan ese tipo de nuevas complejidades en el acto de formar? Mira que nosotros nos basamos mucho, les enseñamos competencias de comunicación y resolución de conflictos. Entonces tenemos talleres donde ellos mismos, en el proceso del plan de vida, eso lo hacen, digamos, en una interlocución con sus pares, como yo qué quiero ser, para qué soy bueno, y ha habido muchos donde ellos mismos tienen, digamos, conflictos internos y les damos herramientas para que, digamos, activen esa capacidad emocional y esa capacidad de resolución de problemas reales a través de lo que llaman soft skills, como capacidades, digamos, de inteligencia emocional, de comunicación, de resolución de conflictos. Y yo creo que ese ha sido el éxito de este programa, porque imagínate que estos muchachos, esto es un programa voluntario de matemáticas. Imagínate que estos muchachos, ellos después de toda la jornada laboral se quedan voluntariamente 2 horas más a resolver problemas de álgebra, de geometría. Si no tuviéramos este componente de desarrollo de valores, de, digamos, capacidades de comunicación, análisis crítico de la realidad, donde ellos pueden expresar sus miedos, donde tenemos un acompañamiento, donde podemos evaluar cuáles son sus competencias, no funcionaría un programa que sea meramente académico. Entonces, en este caso, es la combinación de esos dos factores lo que ha sido el éxito. Y digamos, en términos de investigación, también se ha descubierto que es la interacción de esos factores que propician una motivación que desarrolla el éxito educativo. Ya. Orlando, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es la proyección de esta iniciativa? ¿Para dónde van? ¿Qué es lo que quieren llegar? ¿Quieren ampliar otros componentes como ciencias y lenguaje? ¿Quieren llegar a otras instituciones, a otras ciudades? O sea, ¿cuál es la hoja de ruta de esta iniciativa? Sí, la idea es ir paso a paso. No se trata de crecer monstruosamente sin tener un control, sino ir haciendo un seguimiento paso a paso, irnos consolidando, ir ampliando, y digamos, nosotros lo estamos haciendo por fases. Una tercera fase sería ya ampliar a nuevas instituciones educativas, y una cuarta fase es desarrollar ya material en línea para poderlo ofrecer ya más, digamos, internacionalmente. Y yo ahí te quiero, pues, como comentar algo. Nosotros hemos trabajado mucho el tema de cómo está ayudando, digamos, las nuevas tecnologías en el desarrollo educativo, en el desarrollo de nuevas competencias. Y tú sabes que aquí en Colombia ha habido varios planes para dotar a los colegios de computadores y de tecnologías, acceso a internet. Puntos digital. Exacto. Pues mira, te voy a decir algo. Se han hecho un par de investigaciones internacionales muy bien hechas,
donde han descubierto que el acceso a los computadores no mejora el desempeño educativo, sino que lo mantiene igual. Es decir, si tú le brindas un computador a un muchacho, eso no significa que se vaya a meter a Wikipedia, que vaya a investigar, que vaya a ir a Khan Academy, que es esta ONG que ofrece todos los cursos desde pre-kinder hasta 11 y profesionales en línea, o todas estas, digamos, Coursera, etcétera. No. No se demostró ninguna mejora en términos de computadores y desempeño educativo. Correcto. Entonces, ¿dónde queremos trabajar nosotros? Se necesita un modelo mixto donde hay un acompañamiento y donde se les enseña a las personas a usar estos computadores. Entonces, aquí yo sí quiero decir que el Estado ha brindado una herramienta. El Internet se está masificando, los computadores están llegando. Ahora el próximo paso es cómo los vamos a utilizar y cómo les vamos a enseñar a los estudiantes, a los pelados, a sacarle provecho a las nuevas tecnologías. Entonces nuestro plan es asociarnos con ONGs especializadas y centros de pensamiento para poder impartir estos cursos ya masivos, pero con un énfasis mixto. Nunca vamos a abandonar el profesor presencial, nunca vamos a abandonar el acompañamiento comunitario, que es el éxito de nosotros, y brindarles, digamos, educación en nuevas tecnologías. Bueno, yo le quiero preguntar, me imagino que por su trabajo desde el BID y las relaciones que tienen con muchas organizaciones de cooperación internacional, en Doha, en Qatar, es donde se han desarrollado las cumbres mundiales de educación. Eso tiene una particularidad que nosotros los latinos pues no la tenemos no es muy referente para nosotros, y es que Qatar es un pequeño país aposentado sobre una mina de petróleo, pero ya sabemos que el petróleo, por todas las tendencias de la nueva ciencia, nos indica que es un bien fósil que poco a poco va a agotarse por un lado y a desplazarse por otro tipo de energías motoras. Entonces Doha, desde hace ya algunos años, viene trabajando cómo me preparo para cuando ya el petróleo no esté. Buenísimo. Cómo me preparo para cuando eso sea un bien fósil y yo me quede aquí sobre un subsuelo que ya no es rico. Entonces se pusieron en la tarea y además hicieron otra pregunta: ¿y cómo conectamos Oriente con Occidente? Nosotros que somos cuna de la civilización occidental, pero que nos quedamos en el Oriente. Allí quisiera que usted nos ayudara a entender cuál es el papel que esas cumbres mundiales de educación que vienen promoviéndose desde Doha, Qatar, están jugando para entre otras cosas, efectos prácticos como desestimar las economías fósiles por unas economías más latentes, permanentes. Bueno, muchas gracias. Excelente pregunta, porque ya nos pone en un contexto más real. Yo no he conocido casos de países, digamos, ricos en recursos naturales que por sí mismo, por su riqueza, hayan generado un desarrollo social. Es decir, cuando basamos el desarrollo en las industrias extractivas o en los bienes, digamos, primarios, o lo que se ha dado en términos internacionales es subdesarrollo, no riqueza. ¿Por qué? Porque no es los recursos con los que usted cuenta, sino cómo los va a utilizar. Y existe una correlación internacional en que usted, cuando tiene esos boom petroleros, boom mineros, lo que sucede es que también la corrupción también hace un boom. ¿Por qué? Porque las sociedades no están preparadas, digamos, para tener una riqueza de un momento a otro, y porque los pilares del desarrollo no son los recursos, sino el conocimiento. Entonces, hay dos cosas. Uno, no podemos basarnos en una economía de los recursos naturales, primero porque no es sostenible ambientalmente, en un país, digamos, o en una región donde la riqueza real es la biodiversidad y donde todo el mundo está apuntando a modelos de biodiversidad. Segundo, porque son, digamos, los hidrocarburos, se sabe que en 20, 30 años ya no van a dar dinero, es decir, es un modelo que se está agotando. Entonces, segundo por eso, pero más importante porque, bueno, puede llegar a oro, lo que quiera, sino porque tiene que haber una economía basada en el conocimiento, y ahí juega un rol muy importante el Estado en su capacidad para desarrollar políticas de conocimiento y, digamos, una conexión entre la academia, sector privado y comunidad
para poder, digamos, pues tener modelos sostenibles. En las cumbres de, digamos, de educación, pues hay miles y hay diferentes énfasis. Unos se basan en calidad, otros se basan en acceso al mercado laboral, otros en acceso, como les digo, a preescolar. Hay, digamos, diferentes digamos, tendencias y objetivos que ya, pues que lo hemos hablado y que también están enmarcados pues en los objetivos de la ONU. Pero yo sí creo que hay un énfasis en que la economía se basa en el conocimiento y no en los recursos, y lo tenemos muy claro. Dinamarca, Japón, Corea, son países que no tienen recursos, sino que los recursos son su gente. Su conocimiento. Y digamos, esa capacidad de innovación se basa también en modelos, digamos, del Estado y de la sociedad que derroten a la corrupción. Porque las sociedades que progresan son las sociedades con más confianza. Entonces, ahí hay digamos, una necesidad de formar en valores ciudadanos muy importante. Y ahí es donde se integra, digamos, todo, digamos, la educación como un componente holístico de la sociedad. Orlando, frente a esa, digamos, discusión que se está planteando, ¿cómo se da un paso de una economía extractivista que no es nueva? O sea, América Latina desde... Lleva 500 años. Exactamente. Sí, digamos, lleva 500 años. Desde que llegaron los españoles está la explotación del oro. Tierra. Exactamente. ¿No? Y la tierra en todos los sentidos. El oro, la plata, el coltán, los minerales, el carbón, la madera, el petróleo, el gas, bueno, y demás elementos que ustedes también manejan. ¿Cómo se daría ese paso de esta economía extractivista a una economía basada en el conocimiento? Pues, a una economía orientada a generar instituciones creativas, instituciones que se aportan frente a el único capital que, en palabras de Rafael Correa, es infinito, que es el capital humano, que es el conocimiento. Entonces, ¿cómo se daría ese paso? Porque claramente hay ya instituciones de poder que se han afincado en la extracción de la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo se da ese paso? Pues yo digo que, o sea, obviamente el Estado tiene, o sea, hay dos grandes, digamos, ejes fundamentales que son el Estado y la misma sociedad, y digamos, cualquier política pública tiene que influir en los dos pilares. Mira, te voy a dar un ejemplo que es Corea, que es un país que no tiene Corea del Sur, que no tiene recursos naturales, que no es potencia agrícola, que es simplemente una economía basada en el conocimiento, que en 40 años pasó de ser uno de los países más pobres del mundo. O sea, hace 40 años Corea era mucho más pobre que Colombia, hace 40 años, a ser un referente de innovación mundial. Yo te digo, el día más importante en la vida de un coreano es el día que usted presenta el examen a la universidad. Y ese día es la fiesta nacional, es como decir la Feria de Cali de Corea. Ese día salen los papás con los niños, hay desfiles, hay fiestas, porque es el momento culmen donde el joven va a definir su futuro profesional. Entonces, vos ves que ya toda la sociedad está ayudando y está generando, digamos, ese ambiente de conocimiento. Entonces, lo primero es que como sociedad valoremos la educación y la innovación como uno de nuestros pilares fundamentales de la vida. Entonces, aquí, digamos, cuáles son los valores, tenemos que pensar cuáles son los valores más importantes, aquí puede ser a veces el dinero, o el dinero fácil, o otro tipo de valores, y yo creo que ahí, como sociedad, el mismo Estado y la misma sociedad tiene que transformarse para darle un valor a la educación, y eso también, por supuesto, el Estado tiene que cambiar el chip y darse cuenta que tiene que garantizar, digamos, más educación superior, o sea, seguir con la cobertura, seguir mejorando en calidad, pero dar un salto en educación superior, dar un salto en máster, en doctorados, porque Colombia tiene una de las tasas más bajas de doctorados en América Latina. Y sin investigación no vamos a poder, o sea, como que las grandes empresas, Apple, Samsung, se crearon en un ambiente donde la sociedad, el sector privado y el gobierno apoyaron la innovación. Entonces necesitamos una sociedad que acoja la educación como un valor fundamental,
un Estado que le brinde la importancia, y no solamente en recursos, sino en aprovechamiento de esos recursos. Colombia gasta el 4.5% del PIB en educación, similar a América Latina, un poco más bajo que el estándar internacional, pero obtiene resultados mucho peores. Es decir, se invierte menos de lo que se debe, pero lo que se invierte no se está invirtiendo bien. Entonces, tener programas de mejoramiento de calidad, jugárnoslo por los doctorados, por los máster y por la educación técnica también. Bueno, en ese contexto, y ya en los minutos que me quedan muy poquitos, podríamos decir, dicen los expertos, la economía del siglo XXI estuvo jalonada, o mejor, el desarrollo tecnológico, científico e industrial del siglo XXI estuvo jalonado en la primera mitad del siglo XX por las guerras, las dos grandes guerras mundiales, y en la segunda mitad del siglo XX, primer hito, el viaje a la Luna, o sea, la carrera espacial. La carrera espacial determinó, fue el gran jalonador del desarrollo tecnológico, científico e industrial de la humanidad desde los países desarrollados. Y allí se plataformó todo el sistema que hoy conocemos como Internet y las plataformas digitales. El siglo XXI es el siglo que ya no tiene como hito la Luna, sino como hito la defensa de su propio organismo terrícola. Es decir, cómo defender a la tierra para que no se nos acabe la tierra y por lo tanto no nos acabemos nosotros los que estamos habitando en ella. Ese es el gran desafío de la ciencia, de la tecnología hoy. ¿Qué hacer para cuidar el agua, para cuidar el aire, para cuidar los mares, para cuidar las montañas, los páramos, la vegetación, la fauna, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo, para que usted por favor nos haga la reflexión final, el paradigma de lo que son las sociedades opulentas. Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde la gente, la mayoría de gente, no tiene pobreza económica, pero tiene una pobreza de salud cada vez más grave, porque usted ve la morbimortalidad en el americano medio, producto de su abundancia. Entonces, a veces la abundancia se vuelve la causa de la enfermedad patológica que termina con la calidad de vida de las comunidades. Allí está, creo yo, el desafío de la ciencia del siglo XXI. Ayúdenos. No, totalmente de acuerdo. Pues vamos hacia, digamos, un modelo donde queremos tener un desarrollo sostenible, un desarrollo amigable con nuestros entornos y con el medio ambiente. Pues ya sabemos de todas las cumbres internacionales de Copenhague, ya hay los efectos del cambio climático, y los efectos no solamente, digamos, lejos, sino que aquí mismo ya estamos sufriendo las consecuencias en términos de inundaciones, sequías. Entonces, inundaciones que arrasan poblaciones, sequías que nos impiden alimentarnos. Entonces, por supuesto, el desarrollo tiene que ser un desarrollo sostenible, y para eso tenemos que enfocarnos en desarrollar, digamos, una economía basada en el respeto del medio ambiente y en el buen aprovechamiento de los recursos. Eso es, digamos, fundamental, y para eso también, pues, obviamente tiene que jugar la sociedad civil y el Estado un rol importantísimo. Eso, pues, es claro, ¿no? Orlando, quien esté interesado en conectarlos a ustedes, en contratarlos, ¿dónde los puede ubicar? Sí, tenemos una página de internet que es edumetria.org, y un correo electrónico que es edumetria4d@gmail.com. O si no, a través de ustedes, la página web ofrece toda la información, o si no, pueden googlearme o googlear Edumetria. ¿Y en Facebook tiene alguna? Tenemos la página de Facebook, Twitter, todo, estamos en todas las redes. Edumetria. Edumetria. Ojalá que muchos educadores se pellizquen y comiencen a decir: hombre, vamos a tocarle la puerta a estos señores que son investigadores, que son formadores de formadores, para que podamos hacer cosas muy interesantes. A mí me parece que esta entrevista que hemos tenido hoy con Orlando es muy interesante, porque el país como que todos los días se acostumbra a levantarnos a tomarnos el tinto y a hablar del chisme del día. Cogieron a Santrich, no sé qué pasó, la pelea de Uribe con Galán, y los temas de verdad importantes se quedan colgados
en el tintero y en las paredes. ¿Usted quiere cerrar con algo? Sí. Primero, muchas gracias Orlando, muchas gracias José Alberto por el espacio, por pensarnos en la sociedad a futuro, porque ya no es la idea de lo que acaba de decir José Alberto, muy acertado, del día a día, de apagar el incendio, sino ya es de planear el futuro, o sea, de ser, digamos, constructores de escenarios futuribles, como les dicen los profesionales en prospectiva. Y eso se construye es desde la educación, desde el conocimiento, desde pensarnos en las ciudades, pensarnos en la economía, pensarnos en nuestros modelos de desarrollo, pensarnos, digamos, en todo un conjunto que es complejo, que es desde una teoría de la complejidad amplísima, pero eso es lo que va a rendir verdaderos frutos en el futuro. Entonces, por ese lado, la invitación está abierta y agradecer también enormemente la presencia de ustedes. Muy bien, amables televidentes, por favor, el país y el mundo no es de los mayores. Los mayores hemos hecho un trabajo y seguimos, pero ahora tienen que tomar la posta los jóvenes. Los que están por debajo de los 40 años tienen que pellizcarse, no solo para elecciones, sino para pensar estos desafíos como el que Orlando hoy nos ha puesto sobre la mesa. ¿Seguimos dando la misma receta educativa que hemos dado durante 100 años? ¿Seguimos teniendo el mismo sistema escolar que hemos tenido durante 100 años? ¿Debemos seguir construyendo colegios con el mismo modelo arquitectónico que se construyeron en los últimos 100 años? ¿Debemos tener profesores, con el debido respeto de muchos que son muy dignos docentes, a los que no fueron capaces de pasar las pruebas para las carreras de ingenierías y de ciencias básicas y de ciencias económicas, y entonces como se quedaron colgados se van a meter a costura, y costura la llaman ciencias de la educación? Si el país no cambia esa mentalidad y ese paradigma, el país quedará siempre en manos de corrompidos y de ineptos, y usted y yo seguiremos quejándonos porque no hemos sido capaces de repensar el futuro de Colombia. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.